Aleluya, amén. El mes de febrero, aleluya, amén. Y hermanos, amén, es el mes, aleluya, amén, de los enamorados del corazón, aleluya, amén, aleluya. Estaba leyendo una parte que me encantó mientras estábamos estudiando allá, que hermanos, amén, había una parejita, amén, de que hermanos, amén, estaban trabajadores, pero ese día se habían ido a la playa, amén, allá por el lado, hermanos, amén, de Los Ángeles. Y dice que cuando estaban en la playa, el varón, el muchacho, pues salió a caminar en la arena y que se encontró, hermanos, amén, la lámpara maravillosa, amén. Y que cuando estaba, aleluya, amén, limpiándola, apareció el mago y le dijo: tienes 3 deseos, pídelos. Y dice que le dijo a uno de ellos: bueno, pues tú me lo estás ofreciendo, ¿por qué no? Dice: yo soy hombre de negocio y tengo, dice, que dejar a mi esposa. Me voy, dice, hasta allá, a Hawái. Y cuando llego, dice, amén, pues tengo que dejarla y tengo que estar viajando por avión a cada rato. Dice: pero me gustaría que si por favor me hicieras una carretera desde aquí hasta Hawái. Y dice que le dijo, el mago le dijo: bueno, no es tan fácil, no es tan, vamos, también dice que lo que me ha pedido, dice, es demasiado, no es fácil hacerlo. Dice: pero bueno, tú me dijiste que te pidiera. Dice: sí, yo sé, dice, pero ¿no tendrás otro que puedas pedirme? Y dice que sí, dijo: sí, tengo otro deseo. Y le dijo: ¿qué? ¿Cuál es el deseo que quieres? Que le cambies la mente a mi esposa. Y le dijo: ¿de cuántos carriles quieres el freeway? Que te lo voy a hacer. Aleluya. Amén. Le dijo: ¿de cuántos carriles quieres el freeway? Aleluya. Para Hawái. Amén. Porque usted sabe que no es fácil cambiarle la mente a la esposa. Aleluya. Pero hermanos, amén, Dios es bueno. Alábele, exáltele al Señor. Aleluya. Amén. No hay nada más hermoso que mirar la sonrisa de cada uno de ustedes, hermanos, amén, porque eso quiere decir que estamos alentados, ¿o no? Aleluya, porque el que sonríe es que está contento, tiene vida, ¿o no? Amén. Los muertos ya no sonríen, solamente los vivos. Amén. Aleluya. Voy a hablarles, amén, en un tema de hoy, este día, hermanos, amén, en el libro de Ruth. Amén. De 1, hermanos, amén, Ruth 1, del 1 al 5, aunque todo la parte esa del 1 es muy hermosa. Con el tema, hermanos, amén, de la amargura a la restauración. Amén. A veces nosotros, hermanos, amén, no entendemos, amén, la palabra del Señor Jesús. Y creemos, hermanos, amén, como que, hermanos, amén, todo es sufrimiento y todo esto, hermanos, amén, no tiene final. Así a veces pensamos nosotros, pero la palabra del Señor es hermosa. En el libro de Ruth, aleluya, amén, de la amargura a la restauración. La historia de Noemí y Ruth, esta es una reflexión, hermanos, amén, de la vida. Amén. Que a veces nosotros tenemos que entender que en el caminar no todo, hermanos, amén, va a salir como nosotros queremos. Todo tiene un punto de vista. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo la leemos así en esta hermosa mañana. Aconteció, dice, que en los días que gobernaban los jueces, oiga esto, hermano, amén, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí.
Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos, amén, de Belén, de Judea. Llegaron pues, dice, amén, a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales, oiga esto, tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí, dice, amén, unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Eso habla de Noemí, amén. Muchas veces nosotros, hermanos, amén, leemos la palabra, pero a veces, hermanos, amén, la palabra es tan extensa y tiene puntos que a veces nosotros no lo podemos discernir. Pero cuando uno lo pone en práctica, uno se da cuenta cuán importante es conocer a Dios. Amén. Y cuando vemos esta parte, es importante en la vida reconocer que llegan tiempos difíciles en todo hijo de Dios. No importa, aquí estamos viendo que no importa dónde hayan nacido. Ellos eran de Jerusalén, amén, de Judea, conocedores de la palabra, conocían a su Dios, ¿sí o no? Amén. Pero llegó el momento en que, hermanos, amén, Dios los prueba. Y cuando Dios lo prueba a uno, hermanos, amén, no es para destruirte, es para ver si tu fe está bien cimentada en las cosas de Dios. Amén. Puede sentarse un momento. Cuando leemos esa parte, amén, de la cual nosotros hoy, amén, podemos recordar, cuando la vida, hermanos, amén, llega y te golpea, amén. Pero sabemos, hermanos, amén, que Dios, hermanos, amén, no se va a apartar de ti. Dios no se va de ti. Dios siempre está al lado tuyo. Amén. Noemí, hermanos, amén, representa, amén, un pasaje muy grande, de lo cual, hermanos, amén, ella queda como una mujer ejemplar para demostrar, hermanos, amén, a su vida, amén, a aquellos que a veces nosotros como cristianos creemos que solamente le pasan los problemas, hermanos, amén, a los que no están, hermanos, amén, sirviendo a Dios, pero a todos nos viene todo ese tiempo, amén. Noemí lo perdió todo, hermanos, amén, esposo, hijos, hasta su futuro, amén. Lo que leímos allí fue, hermanos, amén, tremendo. En Ruth, hermanos, amén, allí mismo en el libro de Ruth 1:20, amén, vemos nosotros, hermanos, amén, que dice, y ella, hermanos, amén, le respondía, no me llaméis Noemí. Mire, ella, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, amén, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Amén. Mire cómo se sentía. Aquí Noemí representa a muchos de nosotros los creyentes que, hermanos, amén, que aman a Dios, pero están heridos. Amén. No solamente, hermanos, amén, que aman a Dios, sino que están heridos. Amén. Pero la Biblia nos recuerda algo maravilloso, hermanos, amén, que para toda herida hay sanidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y la palabra del Señor es tan bella, pero a veces nosotros, hermanos, amén, queremos que Dios actúe como nosotros queremos, no como Él, hermanos, amén, quiere, amén, trabajar con nosotros. Porque a veces nosotros, hermanos, amén, obligamos a veces a Dios. Amén. Y queremos que Dios, hermanos, amén, obligadamente nos dé lo que nosotros queremos. Y Dios no es así, hermanos, amén. Son heridas que a veces en la vida nosotros no las entendemos. Pero la Biblia nos recuerda, hermanos, amén, algo muy importante. El salmista David dice en el Salmo 34:18, hermanos, amén, cercano está Jehová.
Oiga esto, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cuánto lo creen? Y salva, oiga esto, y salva a los contristos de espíritu. Amén. Y es importante que nosotros reconozcamos que el dolor no significa abandono en la vida de nosotros. ¿Cuánto lo creen? No es un abandono, hermanos, amén. Dios no sigue, hermanos, amén, trabajando aún cuando a veces nosotros, hermanos, amén, creemos que no está. Cuando, hermanos, amén, nosotros no vemos que Dios quiere hacer un cambio en la vida de nosotros. Y dice allí mismo en el Salmo 34, 19, aleluya, muchas son las aflicciones. ¿Cuántos han pasado por aflicciones? Amén. Muchas son las aflicciones del justo. Amén. Pero de todas ellas le librará Jehová. Dios nos va a librar. Lo único que tenemos que tener nosotros es tener esa confianza, como decían los testimonios de los dos hermanos. Amén. Que a veces, hermanos, amén, queremos sacar el ego de hombre. Amén. Sacar esa actitud de varón. Pero verdaderamente, hermanos, amén, no, a veces pensamos que nosotros no tenemos que pelear la batalla. Quien la pelea es aquel que está allá arriba. Parece que nos duele el corazón en ver a una persona perder el trabajo, perder, hermanos, amén, su beneficio de él. Pero, hermanos, amén, eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Que a veces nosotros no razonamos antes de hacer las cosas malas. Amén. Esas personas no razonan, no se ponen a pensar el daño que se van a hacer ellos mismos. Amén. Por eso nosotros no tenemos que sentirnos mal. Dios siempre está con los que aman a ese Dios maravilloso. Si usted lo ama, siga sirviéndole a Él. Amén. Porque Él trabaja cuando nosotros no lo vemos. Amén. Cuando leemos esta parte de Ruth, hermanos, amén, la fidelidad que tenía ella, hermanos, amén, Ruth tenía una fidelidad que cambia el destino de todas las cosas. Por eso, como cristianos, tenemos que ser fieles al Señor. ¿Cuántos le alaban al Señor? Porque el que cambia el destino es el Dios Todopoderoso. Amén. Ruth no tenía obligación de quedarse, hermanos, amén, con Noemí, pero decidió hacerlo. Amén. Yo creo que tal vez Ruth miraba el dolor, la parte más esencial, hermanos, amén, de las heridas de su suegra. Cuando miraba, hermanos, amén, que todo lo había perdido, esposo, hijos, ya no había esperanza, ya no había, hermanos, amén, como ella, amén, hasta se cambió su nombre. Ya no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara. Era un dolor terrible, hermanos, amén, porque así son las heridas de la vida. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones, amén, no queremos que ni nos digan el nombre de nosotros. Amén, porque decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero a veces nosotros no entendemos que Dios trabaja de esa manera. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Amén. Job se esperaba todo eso, él no lo esperaba. Él, hermanos, amén, estaba feliz con todo lo que tenía, sus riquezas, sus bendiciones. Pero, hermanos, amén, llegó el momento en que fue probado. Amén. Pero la parte más esencial es de no perder la fe, aunque la herida duela, aunque el golpe sea fuerte, aunque lo que está pasando a veces decimos, yo quiero tirar la toalla. No la tire, no te vayas, porque Dios está con nosotros. Dios quiere ver si tú verdaderamente quieres continuar con Él o apartarte de Él. Y ese es el peligro de la vida de nosotros. Amén. Aunque Noemí hasta se cambió de nombre, dijo, llámenme Mara. Pero no porque, hermanos, amén, quería llamarse así, sino por lo que le había pasado, por lo que estaba viviendo. Porque cuando llegó, amén, aleluya, otra vez dejando, hermanos, amén, los campos de Moab, dejando ese lugar, regresa
a su destino. Y cuando llega a ese lugar, la gente, yo creo que decía, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Se fue con esposo, con hijos, y ahora viene nomás con una jovencita. Amén. ¿Dónde estará su familia? Yo me imagino que todos le preguntaban, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? El dolor era fuerte, pero la palabra dice que, hermanos, amén, la fidelidad es importante. Si no hubiera estado Ruth al lado de Noemí, hermanos, amén, yo creo que Noemí hubiera sido fracasada, hubiera perdido, hermanos, amén, hasta la confianza con su Dios. Ruth no tenía obligación, como decimos, de quedarse, pero vemos nosotros, hermanos, amén, que ella tomó una decisión tan grande. Y eso es lo que me impacta en la vida de nosotros, que nosotros a veces no tomamos este punto tan importante, hermanos, amén. Allí vemos nosotros en Ruth, hermanos, amén, aleluya, 1:16. Que respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Mire qué bonito, hermanos, amén, aleluya. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Pero yo imagino que Noemí decía, hija, pero yo no tengo nada. ¿Y qué te voy a dar? Pero hermanos, amén. Y donde quiera dice que vivieres, viviré yo. Esas decisiones son grandes, ¿o no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Como que ese, si nos toca dormir debajo del puente, allí vamos a dormir. Amén. Si nos toca aguantar hambre, vamos a aguantar hambre. Amén. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Ella estaba haciendo un cambio sobrenatural en su vida. Hermanos, amén. Dejó a su padre, dejó a su familia, dejó todos los bienes, hermanos, amén, de ella. Amén. No sabemos si sus padres eran ricos, amén, tendrían dinero, pero ella prefirió seguir a Noemí. Amén. ¿Por qué? Porque sabía el dolor que llevaba esa mujer. Hermanos, amén. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos, que hay muchos de los cristianos que estamos heridos, estamos golpeados, traemos cosas, amén, que a veces no las podemos desatar, amén, ni las podemos contar, porque en lugar de ayudarnos nos van a poner más abajo. Pero preferimos, hermanos, amén, guardarlas y decirle, Señor, yo sé que adelante de este túnel tiene una salida, y yo sé que tú vas a estar conmigo, yo sé que tú me vas a ayudar a salir victoriosamente. Y esa era la fe que tenía Ruth. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, no perder. Amén. Ruth representa, hermanos, amén, al creyente, amén, que a veces dice, mejor, amén, abandono a Dios. Pero hermanos, amén, aquí también nos enseña que es muy importante en la vida de nosotros, amén, mirar las cosas difíciles como que verdaderamente Dios ya las tiene hechas. Y a veces eso es lo que nosotros no podemos hacer, porque perdemos esa confianza en este caminar del Evangelio. Perdemos, hermanos, amén, ese punto tan grande que Dios tiene para nosotros. Y nosotros tenemos que creer que nuestro Dios nunca se va a apartar del lado de nosotros. Las cosas difíciles Dios las hace fáciles. Pero a veces nosotros queremos que Dios las haga a la manera nuestra. Amén. No, pero que si Dios me bendice y todo esto. No, amén. Estamos viviendo tiempos no fáciles. Hermanos, amén. Pero todavía no son tan duros como los que esperamos más. Porque vienen tiempos más difíciles. Amén. En este lado nosotros ahorita estamos contentos, tranquilos. Va a haber tiempos más difíciles todavía. Esperemos que Dios venga pronto y no nos haga ver todo eso. ¿Cuánto lo creen? ¿O no se quieren ir todavía? Aleluya. Amén. En el libro de Ruth 2:12 dice allí la escritura, más amén, que Jehová recompensa la obra. Jehová recompensa, dice, tu obra. Y tú
remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Refúgiese bajo las alas de Dios, que cuando usted está bajo la cobertura del Señor, no hay diablo que te vaya a hacer algo, no hay nada que te aparte del caminar del Evangelio. Hermanos, amén. Cuando uno está pegado al Señor, Él es el que se encarga de tu vida, Él se encarga de bendecirte. Amén. Y eso es lo que yo quiero enseñarles hoy en este día, hermanos, amén. Que no es, hermanos, amén, decir ya me cambié de nombre, ya no me voy a llamar igual, amén. Pero no, ese es el punto. El punto es reconocer que, hermanos, amén, Dios da, Dios quita. Amén. Y el dueño de todas las cosas no somos nosotros, es Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero, hermanos, amén, es importante reconocer, hermanos, amén, la parte más grande es la fidelidad en tiempos de crisis. ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor? Y la Biblia nos enseña, hermanos, amén, a nosotros, amén, que, hermanos, amén, es importante ser fiel al Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas 6:9 dice así la palabra del Señor Jesús. Amén. Dice, no nos, oiga, cansemos pues, o ya nos cansamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, oiga, segaremos, si no desmayamos. ¿Cuántos quieren seguir haciendo el bien? Pastor, pero es que, amén, yo quiero ya mi bendición. Hermanos, amén. A veces llegan las bendiciones cuando a veces creemos que todo está terminado. Amén. Se lo he contado muchas veces, hermanos, amén. No es que sea, hermanos, amén, hermanos, amén, olvidadizo, sino me gusta recordar, me gusta enseñar que, hermanos, amén, cuando no tienes nada, Dios siempre provee. Amén. Siempre les he contado y a veces mi esposa se enoja, me dice, ¿por qué vuelves a sacar eso? Es que no se puede borrar porque es Dios el que hizo el milagro. Amén. Cuando yo estaba pasando la necesidad, cuando yo estaba pasando lo más difícil de la vida, cuando, hermanos, amén, no había esperanza, según yo no había esperanza, no había solución. Amén, me recuerdo y les he dicho muchas veces que un domingo así como este, hermanos, amén, hermanos, amén, oí el mensaje, salí, amén, de la iglesia y, hermanos, amén, en la casa no teníamos nada en la refrigeradora, no teníamos nada en la casa, hermanos, amén, ni qué vender. Amén. Que no podía vender ni la casa porque si no me iba a quedar en la calle. Pero estaba tan difícil. Pero me recuerdo que, hermanos, amén, orando, le dije a mi esposa y a los niños, Dios va a proveer, Dios nos va a bendecir. Hoy vamos a comer bien. Amén. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día de la fe. Hoy es el día de la confianza con Dios. Hoy es el día que Dios va a quitar el aprobio. Hoy es el día que Dios ha escuchado mi oración. Aleluya. Eso es tener confianza entre usted y Dios. Amén. No entre la congregación. Es entre usted y Dios decir, yo tengo fe de que hoy este día Dios me va a proveer. Dios me va a bendecir. Dios va a sacar algo que yo nunca he visto en mi vida. Amén. Y así fue. Dios proveyó la bendición. Dios nos bendijo, hermanos, amén. Y esa bendición fue grande. Por eso les digo que, hermanos, amén, a veces nosotros creemos que el final llegó y ya no hay esperanza. Con Dios nunca se pierde. Él siempre tiene solución para nosotros. Noemí sentía lo mismo. Amén. Yo me imagino que Noemí habría dicho, ¿y ahora dónde voy a trabajar tan vieja que soy yo? ¿De dónde voy a sacar para comer? ¿De dónde le voy a dar de comer a esta jovencita? Pero, hermanos, amén, algo que me impacta en la vida es mirar, hermanos, amén, que, amén, no era una joven cualquiera. Era una joven que había aprendido, amén, de su suegra, que tenía, hermanos, amén, tomar una decisión no es cualquiera. Ella conocía que Noemí no era cualquier mujer, que Noemí tenía algo
diferente que a ellos tenían, que tenía un Dios que a veces, hermanos, amén, creemos que se escondió, pero Él no se esconde. Él está mirándote a ver qué acción tienes tú, a ver qué decisión vas a hacer o qué momento vas a agarrar para levantarte o hundirte. Amén. Y eso es lo que nosotros vemos que Ruth reconoció. Por eso dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cambió de Dios, porque los de Moab tenían otros dioses. Dios de piedra. Ellos no creían en ese Dios de Noemí, pero gracias al Señor, hermanos, amén, que Dios abre puertas de bendiciones cuando nosotros estamos en crisis. Amén. Dios transforma la pérdida en propósito. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es verdad. Dios transforma la pérdida en un propósito. Y a veces nosotros no lo recibimos. Ruth era una mujer extranjera. Amén. Termina siendo parte del pueblo de Dios. Qué hermoso, ¿sí o no? Amén. Ahora estaba en que Noemí tomara la decisión de decir: esta nuera quiere ser parte de mi pueblo y quiere ser parte de mi Dios. Amén. Ahora yo voy a poner la confianza y voy a enseñarle, porque ese es el deber de nosotros los ancianos, de enseñar al débil, al que no puede, al que está pasando por situaciones, decirle: no estás solo, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios verdadero, un Dios que no desampara, un Dios que no nos deja, un Dios que no va a estar lejos de nosotros, sino que Él está cerca. Cuando menos lo piensas, Él está al lado tuyo. Amén. ¿Cuántos han visto ese cuadro de los pasos en la arena? Amén. Y dice en esa parte, hermanos, amén, que mientras caminaban iban 4 pies ahí en la arena. De repente desaparecen 2 y quedan solo 2 caminando. Y el que va caminando dice: ¿por qué me dejaste, oh Dios? ¿Por qué te apartaste de mi lado? Amén. Y el Señor le contesta: esas pisadas que miras allá abajo no son los pies tuyos, son mis pies, porque yo te llevo en mis manos. Yo te llevo en mis manos. Eso quiere decir el Señor, que Él nos tiene en sus manos. Amén. Él está con nosotros. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. Él viene a bendecir la iglesia, y este año tenemos un año de prosperidad, un año de bendición. En ti depende que tú lo entiendas y comprendas que cuando tú lo crees, Dios lo cumple. Amén. No es, hermanos, amén, al instante, porque a veces nosotros quisiéramos que ya lo encontráramos toda la mina de oro, y no es así. Amén. Ruth es una mujer extranjera, pero termina, hermanos, amén, siendo parte de Dios. Y dice allí en el libro de Ruth 4:13, aleluya, amén, dice así la escritura: vos, oiga esto, dice, pues, dice, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio, oiga esto, que concibiese y diese a luz un hijo. Qué bonito, ¿sí o no? Qué hermoso. Y dice más abajo, hermanos, amén, eso es lo que yo quiero que entienda. Ruth, amén, viene a ser de gran bendición, viene a ser parte grandísima. Amén. De Ruth nace Obed, el abuelo del rey David. Mire qué tremendo. Más abajo dice, hermanos, amén, allí en Ruth 4:22, hermanos, amén, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Oiga, de lo que antes no había esperanza, Dios saca de una mujercita. De eso quiero enseñarle, hermanos, amén, a cada uno de ustedes,
que, hermanos, amén, Dios tiene los planes y no te los va a declarar de un solo a ti, sino declarar a todos los planes a nosotros. Entonces nosotros, hermanos, amén, creo que nos adelantaríamos de las cosas de Dios o perderíamos la confianza con el Señor. Por eso el Señor retiene esa área para que nosotros no nos adelantemos ni nos atrasemos, sino que sigamos creyendo de que Él está al lado de nosotros, de que Él trae una bendición. Amén. Los hijos, los nietos, lo que venga, están en las manos del Señor Jesús. Nuestros nietos, amén. De Ruth sale la bendición. Vamos, amén. De ahí sale David. Y de David, vamos, amén, sale el Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿sí o no? Usted puede ver toda la genealogía de Mateo, hermanos, amén, 1, amén, dice, hermanos, amén, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué tremendo, ¿sí o no? Y vamos viendo, hermanos, amén, todo cómo fue engendrado todas las cosas y cómo Dios trajo bendiciones grandes a la vida de cada uno de nosotros. Lo que yo quiero enseñarle es que no perdamos la fe. Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo que parece fracaso puede ser el inicio del propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero aquí está el área más difícil de nosotros: saber esperar. Porque no queremos esperar nosotros. Amén. No fue fácil para Ruth. Amén. Yo me imagino, hermanos, amén, que, amén, el primer día ella se va a recoger semillas, trigo, amén, y la gente la mira y dice, y aún el dueño, vos dice, ¿y esta mujercita quién es esta jovencita? Es la jovencita que viene con Noemí. ¿Noemí? Sí, ya regresó Noemí. Él la conocía porque era familiar. Amén. Dice, no la detengan. Hasta mejor le dijeron, de aquí para allá no te pases, porque de aquí para allá no es mi terreno, pero de aquí para acá es todo mío, recoge. Y hasta le dieron consejos a los trabajadores: dejen caer más. ¿Usted cree que eso no es hallar gracia en la casa de Dios? ¿Usted sabe que el trigo es posición de bendición? ¿Cuánto lo creen? Cuando tú sueñas que tienes mucho maíz o tienes trigo, tienes cosas, amén, de esa manera, es porque Dios trae una gran bendición a tu casa. Porque Dios dice, yo quiero prosperar tu hogar, yo quiero prosperar tu vida. Amén. Eso es lo que comenzó, amén, Ruth a recoger trigo. Y después Jebón, cuando llegó a la casa, le dice, ¿todo esto recogiste hoy? Sí, amén, hasta ayer, gracias en el dueño y en los trabajadores. Y dejaban caer más y más. Esa es la base principal de un cristiano: creer de que Dios, cuando estás pasando la necesidad, Dios no te va a dejar solo. Amén. Y vos, hermanos, amén, que aparece allí, es una figura de redentor, como quien dice, Él salió a liberar a Ruth y a Noemí. Amén. Pero, hermanos, amén, vos es como una figura del Señor Jesucristo. Y nosotros lo leemos, hermanos, amén, en Ruth 2, hermanos, amén, 20. Amén, dice la escritura ahí, hermanos, amén. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues, amén, dice que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestros parientes es aquel varón y uno de los hermanos, amén, que pueden redimirnos. Qué esperanza tan grande. Amén. Vos viene a ser como la esperanza de ahora de nosotros. Nuestra esperanza de nosotros ahora es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Él mismo dijo que todo lo que pidieres en mi nombre, amén, creyendo lo vas a recibir. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos quieren pedir con fe? ¿Cuántos quieren ver la bendición? ¿Cuántos creen que vamos a tener nuestro tiempo de avivamiento en Waterford? Lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque yo tengo fe de que Dios va a proveer, Dios va a bendecir y Dios va a traer una bendición grande que usted no se imagina. ¿Cuántos alaban al Señor?
Eso es tener fe y confianza en el Señor Jesucristo. Por eso es importante reconocer que la Biblia dice, hermanos, amén, en el libro de Efesios 1:7. Ya voy a terminar, no se preocupen. Aleluya. Amén. Efesios 1, hermanos, amén, 7 dice así: en quien tenemos redención. ¿En quién? Amén. Por la sangre de Él, ¿o no? Amén. Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esa es la redención que tenemos nosotros. Amén. Dios siempre tiene un redentor preparado para tu historia. Todos tenemos historia, ¿sí o no? Levante la mano los que tal vez nunca han pasado por esto. Cuando ya decimos no hay nada que comer. Y uno rebusca y rebusca y rebusca y todo está terminado. Amén. Y el único que ha venido a salirnos adelante es nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre cuento la historia del hijo de mi hermana. Amén. Que cuando salió dijo no tenía nada que comer. No hallaba cómo comprar. Tenía hambre. Pero que Señor, provéeme algo. Tú eres mi redentor. Dice que al instante se encontró 500 pesos. ¿O no? Ya tenía para comer algo, ¿sí o no? Cuando menos lo piensas, Dios está al lado tuyo. Amén. Si Él es el redentor de nosotros, Él está al lado de nosotros en esta mañana. Él está aquí con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús. Amén. La restauración de Noemí, hermanos, amén. La mujer que se llamó Mara termina llena de gozo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y eso es lo que dice en el libro de Ruth, hermanos, amén. Vamos a leer, aleluya, amén. El libro de Ruth 4, hermanos, amén. Dice allí 16. Aleluya, amén. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo. Y fue su haya, que quiere decir fue su gozo. Amén. Mire, la Biblia declara esta bendición. Por eso les decía, amén, que nosotros como hijos de Dios no tenemos que perder la confianza en el Señor Jesucristo. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tengamos fe, tengamos confianza. Eso es lo que yo les decía, que Job nunca perdió la confianza con Dios. Por eso les decía temprano en Job 1:21, hermanos, amén, aleluya. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Job 1:21, amén. Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Como quien dice, Dios me bendijo, Dios me prosperó y Dios me lo quitó, pero no voy a dejar de seguir diciendo, Él es el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? No podemos negar, hermanos, amén, o apartarnos del camino, que eso no trae solución a la vida de nosotros. Por eso tenemos que seguir sirviéndole al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene en la mañana, cuando nosotros pedimos al Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? El salmista David dice en el Salmo 35, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Amén. Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Cuánto lo creen? Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Cuánto lo creen? Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá ¿qué? La alegría. Por eso les contaba algo para que sonriesen, ¿sí o no? Aleluya. Dios no quiere terminar tu historia en amargura. Dios quiere terminar una historia como la de Noemí, en gozo, en alegría.
Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y yo quiero terminar con esta manera diciéndole a cada uno de ustedes, hermanos, amén. Tal vez, dice amén, tal vez hoy te sientes como Noemí, cansado, herido, amén, sin esperanza. Pero si decides ser como Ruth, fiel, oiga, perseverante y confiado en Dios, Dios te llama de la amargura a la destrucción. Amén. Porque cuando Dios está a tu lado, la historia final siempre es mejor. ¿Cuánto lo creen? Y es mejor que el comienzo. Dios no quiere que nosotros terminemos perdidos, sino que terminemos bendecidos. Jeremías, ¿cuántos han leído esta parte de Jeremías 29:11? Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Cuántos lo creen? Pero no pensamientos de mal, para daros, dice, el fin que esperáis. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nunca traerá un mal para nosotros. Dios siempre va a traer una bendición nueva. Amén. Lo único que tenemos que hacer nosotros es continuar sirviéndole al Señor Jesús. Y termina así esta parte en Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es Él. Amén. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Dios nunca nos va a abandonar. Por eso siempre mi consejo ha sido, confía en el Señor y Él hará. Porque todo está en las manos del Señor Jesucristo. Todo está en el poder de que nosotros le demos a nuestra esperanza. Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros creemos que Él se apartó, pero verdaderamente Dios está con nosotros. Amén. Es triste mirar que muchos tiran su fe. Pero hermanos, amén, a veces, como decimos nosotros, las bendiciones vienen a la vida de nosotros. Pero a veces nosotros creemos de que Dios no está al lado de nosotros. Y pensamos que Dios no nos ama y que nos hace pasar por todas estas situaciones porque no somos fieles con Él. No. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay dentro de ti. Dios sabe lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. A Dios no se le esconde nada. Él sabe cómo te levantaste esta mañana y Él sabe cómo te vas a acostar. Amén. Él sabe que si comiste o no comiste. Y Él provee. Cuando tú le pones toda la mirada en Él, Él va a estar contigo. Pongámonos de pie. Confianza en cada uno de nosotros, de que todo lo que tú, Señor, tienes preparado para nosotros, lo miraremos. En este momento, yo te pido, Señor, que sanes, que bendigas, que prosperes, que derrames bendiciones, que nunca te apartes de la vida de nosotros. Sí, amén, gloria a Dios. Sí. Bendice, Señor, a tu sierva. Multiplica esas bendiciones en los hogares de tus hijos. Sánanos. Guarda el resto de la familia en nuestros países. Que no falte, Dios mío, tu mano poderosa sobre nosotros. Aparta el devorador. Quita todo pensamiento, Señor, que vengan y ataquen la vida de nuestros hogares. Y venga la paz.
venga la sanidad, venga tu Espíritu, Señor, y cambie la vida de cada uno de nosotros y miremos tu grandeza. Hay prosperidad, sierva. Todo este llanto y todo este dolor no viene por casualidad, es porque Dios trae una bendición en medio de tu familia. Dios trae cosas grandes. Dios nunca se ha apartado del lado tuyo. Gracias. Solamente sigue creyendo. Estoy solo porque tú estás conmigo. Tú eres el único que puede confiar Santo. en las cosas que Dios hace. En ti ponemos nuestra fe. Y Dios sabe lo que tú estás pasando. Pongo mi corazón. Y nunca van a encontrar nada en el cuerpo nuestro. Amén, aleluya. Soy santo. Porque todo está en las manos del Señor. Tus manos, aleluya. Dios siempre ha venido en los momentos difíciles de la vida de nosotros a darnos ese tiempo de gozo, de alegría. Tú nunca te apartas, Señor. Hay un día en que el Señor nos va a hacer las cosas que nosotros, cuando menos lo esperemos, Dios lo va a hacer, sierva. Y tú vas a decir, ni he pedido por esto, pedí por otro, y mira lo que Dios me hizo. Dios sabe que cuando llegues a ese lugar y tomes ese test, todas las preguntas, todas las contestaciones saldrán de una mente fuerte y valiente, porque Dios estará al lado tuyo. Cuando regreses traerá buenas nuevas y dirás, pastor, lo pasé. El miedo se fue y vino la victoria. Y darás testimonio para gloria del Dios Todopoderoso. Este día será de memoria en oración. Y el día que tú vayas a ese momento de pasar ese test, Dios te iluminará la mente y abrirá tu camino. Confía en Él. Espera en Él. Sabe que Dios nunca ha dejado un siervo. Por eso mis consejos son, no es la batalla nuestra, es que la Biblia dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, Dios pelea la batalla por nosotros. Dios levanta una victoria nueva cuando nosotros menos lo pensamos. Él levanta esa unción y satura nuestra vida. Espíritu Santo, llena de esa belleza confianza en la vida de cada uno de nosotros, siervo. Que Él pelea las batallas. Hasta aquí Dios nunca nos va a desamparar, porque no trabajamos para un Dios olvidadizo. Trabajamos para un Dios que agradece en todo. Trabajamos para ese Dios que siempre está dispuesto para nosotros. No perdamos la fe. No perdamos la confianza con Él. Porque Él es el que trae las bendiciones. Él sabe el día y la hora de la alegría, sierva. Él conoce los dolores y las aflicciones, siervo. Él sabe los momentos que nosotros a veces decimos, ya no puedo más con esta carga. Pero dice que no hay yugo o no hay carga que nosotros no podamos soportar, porque Él está al lado de nosotros. Pareciera que lejos de la familia, todos como que se cierra la nube y la oscuridad viene, esa densa oscuridad, parece que ya no vamos a salir de ahí. Pero dice el Señor, confía en mí y verás que yo pelearé por ti. Él es el que abre los caminos. Él es el que pone las bendiciones en nuestras vidas. Él nunca nos deja, siervo, cuando nosotros creemos en Él. No depende de quién te enseñe, sino de cómo tú crees en Él.
Porque la Biblia dice que todo el que confía en el Señor es como el monte de Sión. Es como ese siervo que se para y dice: yo tengo fe de que en mi vida hay bendiciones, hay prosperidad, hay confianza. Dios nunca nos abandonará. Dios siempre estará con nosotros. Dios nunca nos dejará, sierva. Y tú lo has visto desde el comienzo que te entregaste al Señor. Pareciera que como que las enfermedades vienen y atacan, pero hasta aquí Dios está con nosotros. Él nunca nos ha dejado ni nos abandonará, porque la Biblia dice que Dios es justo y verdadero, que Él conoce las aflicciones de su pueblo. Él sabe nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos van a adorar al Señor Jesús? ¿Cuántos van a alabarle a Él? No perdamos la fe. Amén. Mire, hay cosas que pareciera que ya no podemos nosotros, pero Dios tiene todo bajo control. Y Él se encargará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así es que, amén.